Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, gloria a Dios, saludo a todos hermanos con la paz de Cristo Jesús. ¿Quién les habla? El evangelista Lucas Esteban Romero en esta preciosa mañana, amén, gloria a Dios, precioso mediodía que el Señor nos ha permitido, gloria a Dios, tener, gloria a Dios, para poder compartir con ustedes este devocional, gloria a Dios, como puse ahí por título, gloria a Dios, el poder del vallado, amén, gloria sea el nombre del Señor, algo de mucha importancia hoy en este tiempo que estamos viviendo, gloria sea el nombre del Señor a nivel mundial, amén, gloria sea el nombre del Señor, que el Señor nos ayude a poder levantar ese vallado de clamor, de súplica delante de la presencia de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, libro del profeta Ezequiel, y vamos a leer en el capítulo número 22, hermanos, gloria a Dios, versículo 22, y vamos a leer desde el versículo 30, perdón, gloria a Dios, vamos a leer la preciosa y bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Gloria a Dios. Verso 31 dice: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el corazón de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Mire qué hermosa palabra, gloria a Dios, que el Señor nos presenta hoy en este día, gloria sea el nombre del Señor, como, gloria a Dios, devocional, amén, gloria a Dios, en este día sábado, gloria a Dios, que el Señor nos permite, gloria a esta hermosa bendición de poder escuchar palabra. Gloria a Dios, y aquí hablando de algo muy interesante acerca del vallado, hermano, gloria a Dios, que es algo, como les dije, algo muy importante en este tiempo para la iglesia de Jesucristo, gloria a Dios, en estos últimos días que estamos viviendo. Gloria a Dios, aquí en esta palabra el profeta, gloria a Dios, estaba, gloria a Dios, siendo usado por el poder de Dios, y él estaba profetizando, hablando, gloria sea el nombre del Señor, acerca de lo que era el vallado, gloria sea el nombre del Señor, acerca de lo que era el poder de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y qué terrible, hermano, gloria a Dios, porque aquí le dice como que Dios, amén, buscó sobre la tierra gente que hiciera vallado. ¿Por qué? Porque Israel estaba en pecado, gloria a Dios, el pecado sobreabundaba en la tierra, la maldad era desmedida totalmente, gloria a Dios, y todo esto subió delante de la presencia de Dios, hermanos, y Dios sentía ese olor al pecado, a inmundicia, y dice la palabra de Dios que Dios, antes de destruir a Israel, antes de deportarlo, antes, gloria sea el nombre del Señor, de entregarlo a los enemigos, dice la palabra del Señor que antes Él buscó, dice, en la tierra, dice, y busqué entre ellos, entre los hombres, dice, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y dice la palabra de Dios, dice, y dice, gloria sea el nombre del Señor, para que yo no la destruyese, y dice Jehová, y no lo hallé. Qué terrible, hermano, gloria a Dios, que el Señor nos ayude en este tiempo a levantar ese vallado delante de Dios. Ahora vemos que dice brecha. Hermanos, ¿qué significa brecha? La brecha significa ruptura, gloria a Dios, o rajadura, ¿sí? Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que es una brecha. Ahora vemos, hermanos, que en un muro, sí, gloria sea el nombre del Señor, por ejemplo, Israel estaba amurallada, gloria a Dios, Judá era una ciudad amurallada, y cuenta la palabra del Señor que cuando, gloria a Dios, esos muros eran muros grandes, gloria a Dios, para que los enemigos no pudieran tener libre acceso a la ciudad. Ahora, si ese muro tenía rajadura, los enemigos podían entrar, gloria sea el nombre del Señor, los enemigos podían entrar libremente, sin complicaciones a la tierra y hacer estragos. Ahora vemos, hermanos, que aquí en esta palabra Dios usa ese término. Gloria a Dios, yo busqué gente que se pusiera en la brecha, gloria a Dios, en la rajadura, gloria a Dios, donde le abrieron el lugar al enemigo. Eso es lo que estaba diciendo Dios, hermanos, ese lugar donde le abrieron, gloria a Dios, una entrada al enemigo. Y dice, yo busqué a alguien que se pusiera en la brecha y que hiciera vallado, gloria a Dios. Vallado, hermanos, sabemos que es, gloria sea el nombre del Señor, una especie de muralla, ¿sí? Gloria a Dios, una especie de muralla, ¿para qué? Para que los enemigos no puedan entrar por esa brecha. Y Dios estaba pidiendo, hermano, gloria a Dios, de que alguien hiciera vallado, que se ponga en la brecha, gloria a Dios, en esa abertura que abrieron para los enemigos, gloria a Dios, y que hicieran vallado, gloria a Dios. El pecado, hermano, la desobediencia, la maldad, todas esas cosas son, hermano, gloria sea el nombre del Señor, vamos a decir así, esto es, gloria sea el nombre de Jesús, lo que en nosotros, gloria a Dios, provoca la entrada del enemigo, provoca, gloria sea el nombre del Señor, que los enemigos tengan libre acceso a nuestra vida, gloria a Dios, a nuestro hogar, a nuestra familia, gloria a Dios, y así, gloria sea el nombre del Señor, nosotros podemos entrar, gloria a Dios, en realmente, o cambiar de estado de una forma espiritual
buena a una forma espiritual muy mala delante de la presencia de Dios. Pero aquí Dios llamaba y decía, yo antes de destruirlos, antes de derramar mi ira, derramar mi juicio sobre Judá y sobre Jerusalén, sobre Israel, gloria a Dios, yo primero busqué a alguien que hiciera brecha, que alguien que se pusiera en la brecha y que hiciera vallado. Gloria a Dios, ¿qué es esto en el mundo espiritual, hermanos? Gloria al nombre del Señor. El ponerse en la brecha, hermanos, es intercesión. Gloria al nombre del Señor. Nosotros o vemos, hermanos, gente que diablo. Gloria a Dios, como intercesores delante de la presencia de Dios, y hacemos un vallado de clamor, un vallado de súplica, hermano. Y dice la palabra de Dios que Dios antes de todo, primero Él miró, porque Dios busca, gloria a Dios, en este tiempo gente que haga vallado, gente que se ponga en la brecha y gente que diga, yo voy a hacer vallado de oración delante de la presencia de Dios. Dice que antes de eso Él propuso, gloria a Dios, Dios buscó a alguien que hiciera vallado, y dice que lamentablemente no lo halló, hermanos. No había nadie que se pusiera en la brecha, no había nadie que dijera, yo voy a hacer un vallado para que los enemigos no tengan autoridad. Gloria al nombre del Señor. Vemos, hermanos, que la ira de Jehová llegó sobre Israel, gloria a Dios, por causa de que Israel no, gloria a Dios, no había nadie, porque no había nadie en la tierra que se preocupara, hermano, gloria a Dios, por hacer un vallado delante de Dios, por decir, a ver, Israel está haciendo las cosas mal, pero yo me voy a poner delante de Dios para que Dios tenga misericordia de mis hermanos, para que Dios tenga misericordia de mis parientes, para que Dios tenga misericordia de mi nación, y se pusieran en oración, en súplica delante del Señor, hermanos, porque esto es lo que Dios ve, esto es lo que Dios está buscando en este tiempo, hermanos. Nosotros podemos ver en el libro de Jonás, gloria a Dios, Jonás fue enviado a Nínive a predicar juicio de parte de Dios. Gloria a Dios, conocemos todo el proceso que tuvo que pasar Jonás, pero después de ese proceso Jonás fue a predicar a Nínive, y cuando él se llega a Nínive, hermano, cuando él llega a Nínive a predicar la palabra de Dios, dice la palabra del Señor que todos los ninivitas se arrepintieron, desde el más grande hasta el más pequeño, y hasta incluso dice que ellos, gloria a Dios, proclamaron ayuno en todo el territorio de Nínive, gloria a Dios, para que Dios tuviera misericordia de ellos. Y dice que ayunaron todos, del más grande al más pequeño, gloria a Dios, y hasta todas las bestias del campo también dice que hicieron ayunar a todas las bestias delante de Jehová. Mire qué terrible, hermanos, porque la palabra de Dios dice que en ese momento Dios vio la humillación de aquel pueblo. Aquel pueblo se puso en la brecha, hermanos, no solamente uno, sino que se pusieron todos en la brecha delante de Dios a rogar, a suplicar que Dios tuviera misericordia. Se pusieron a hacer vallado, se pusieron en la brecha que habían abierto, gloria a Dios, delante de Dios, y ellos se pusieron a hacer vallado de clamor, de humillación, porque Dios, hermanos, acá hay un secreto, gloria a Dios, acá no es, gloria a Dios, imponerle órdenes a Dios. Yo no soy nadie para imponerle. Hoy en día muchos dicen, yo decreto, yo cancelo, yo ordeno, yo esto. No ordenás nada. La palabra de Dios dice algo muy claro, hermano, gloria a Dios. La palabra del Señor, el salmista David dice, gloria a Dios, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Hermanos, ese es el secreto para presentarnos delante de Dios. No es con mi actitud, gloria a Dios, de golpista, gloria a Dios, sino con la humillación de mi corazón. Eso es lo que Dios no puede, hermanos, gloria a Dios, rechazar. Eso es lo que estaba buscando Dios en este pueblo, a alguien que hiciera vallado con humillación delante de Él, gloria a Dios. Y dice que no lo halló. Ahora vemos en Nínive, hermano, la palabra de Dios dice que los ninivitas se arrepintieron, hicieron vallado, empezaron a ayunar, a clamar, a suplicar, a llorar delante de Dios, y Dios los perdonó. Dios, hermano, se volvió de su ardor, del ardor de su ira, y los perdonó, hermano. La palabra del Señor dice que en ese momento Dios no los destruye a Nínive, pero pasaron 200 años, hermanos, y en la historia cuenta de que Nínive fue destruida, pero 200 años después. O sea, hermano, gloria a Dios, el cumplimiento de Dios llegó, pero no fue para esa generación, porque esa generación se puso a ser vallado delante del Señor. Esto es lo terrible. En este tiempo Dios está buscando lo mismo, gente con decisión, hermanos, gente con deseo de hacer vallado delante de Él, de oración, hermano. Esto es el vallado, la oración en nuestro hogar, en nuestra familia, hermano, en nuestro país donde nosotros vivimos, hermano, gloria a Dios, rogar, suplicar a Dios por las almas. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Mire, yo quiero compartirle una palabra, hermano, gloria a Dios, en el libro de Éxodo, gloria al nombre del Señor, una conversación que Dios tuvo con Moisés, gloria al nombre del Señor. Yo quiero compartírselo en este día, en el capítulo de Éxodo, capítulo 32, hermano, gloria a Dios, versículo 7. Dios
estaba con Moisés en el monte. Gloria a Dios, Moisés estaba en ayuno, en consagración, en oración delante de Dios. Y Dios le estaba entregando las órdenes, las leyes, las ordenanzas. Y en ese momento Moisés estaba como representante de Israel delante de Dios. Hermanos, Moisés estaba como un representante delante de Dios, gloria a Dios, por Israel. Estaba en ese momento, gloria a Dios, él intercediendo por el pueblo de Israel. Y vemos la palabra del Señor, dice que mientras Moisés estaba en el monte con Jehová Dios, recibiendo las órdenes, las ordenanzas de papá, en ese momento dice la palabra del Señor que el pueblo abajo se empezó a corromper. El pueblo, hermanos, dice que empezaron a juntar el oro que habían traído de Egipto y lo empezaron a fundir y se hicieron un becerro de oro, gloria a Dios, y empezaron a decir de que ese becerro de oro era el Dios de Israel y que ese becerro lo había sacado de la tierra de Egipto. Y vemos, hermanos, gloria a Dios, en el versículo 7 del capítulo 32 de Éxodo, mire lo que le dice Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Gloria a Dios. Mire qué terrible, hermanos. Dios empezó a ver la corrupción que había abajo y se lo dice, gloria a Dios, a Moisés, su siervo, porque el pecado, hermano, la inmundicia llega a la presencia de Dios y es algo abominable, el olor, gloria a Dios, del pecado. Entonces Dios le provoca ira, gloria a Dios, cuando hay un pueblo santo que se santificó y que se volvió al pecado. ¿Me entiende lo que le digo? Esto es lo que provoca la ira de Dios. Pero en ese momento, mire lo que dice, verso 9, dijo, gloria a Dios, Jehová le dijo a él, mire en el verso 8, dice: pronto se han apartado de mi camino, le dijo, tan rápido, pero tan rápido fue que se han apartado de mi presencia. Y en el versículo 9 le dice, mire, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de duro servicio, un pueblo duro, un pueblo insensato, un pueblo que no entiende, le decía Dios. Y mire lo que dice, gloria a Dios, dice en el versículo 10 algo muy terrible, y le dice, mire, escuche bien esto, dice: ahora pues déjame, escuchó bien, mire, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Hermano, mire qué terrible lo que es esto. Dios le estaba pidiendo permiso a Moisés para destruir a Israel. Dios, el Dios poderoso, el Dios grande, el que hace como Él quiere, le estaba pidiendo permiso a un hombre, a Moisés, hermano, gloria a Dios, y le dijo: déjame que lo destruya. ¿Por qué, hermano? Porque el que estaba clamando y haciendo vallado delante de Dios, ahí era Moisés, y estaba clamando por el pueblo. Y entonces Dios no podía hacer nada, gloria a Dios, porque había un siervo justo haciendo vallado, gloria a Dios, delante del pueblo. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, hermano. Y Dios no puede rechazar cuando hay siervos que hacen vallado delante del Señor. Dios no puede rechazar una oración humillada, con quebranto, con gloria a Dios, con cilicio, con lloro, con llanto, con quebrantamiento de corazón, hermano, gloria, con humillación delante del Señor. En ese momento le dijo: déjame, le pidió permiso Dios a Moisés, un hombre, gloria a Dios, y le dijo: déjame que yo lo consuma, deja que yo los mate, deja, y yo voy a hacer de ti una nación poderosa, yo voy a hacer de ti una nación grande, una nación bendita. Y en ese momento le dijo: no, Jehová, no, yo no quiero eso, porque si hubiera, gloria sea el hombre del Señor, esto es terrible, porque si hubiera sido otro, gloria, tal vez matarlo a todos no sirven para nada, déjame a mí que levantarme algo bueno para mí. Pero no, él pensó, hermano, no solamente en Israel, él no pensó solamente en Israel, gloria a Dios, porque es bueno pensar por los demás. Él pensó en Dios y dijo: ¿qué va a ser de tu nombre, Señor? ¿Qué van a decir las naciones de ti? A él no le importaba, gloria a Dios, el nombre, a él no le importaba hacer algo. Él lo que le interesaba era que el nombre de Dios sea reverenciado. Hermano, eso es lo que mira Dios en nosotros. Cuando hay un deseo de glorificar el nombre del Señor, de que se exalte el nombre de Dios, hermano, y cuando nosotros nos ponemos delante de Él con ese vivo deseo, Dios, hermano, responde a nuestra súplica, responde a nuestro clamor, y Dios nos respeta como sus siervos. Dios respetó a Moisés como su siervo, le dijo: déjame que lo haga, déjame que lo destruya. Pero Moisés dijo: no, Señor, por favor, aplácate, vuélvete de tu ira, vuélvete de tu ardor. Gloria a Dios, le dijo: basta, déjalo ahora, Señor, por favor, arrepiéntete de tu enojo. Le decía Moisés, un hombre, se lo decía Dios. Hermano, esto es lo más terrible que nosotros podemos encontrar en la palabra. El vallado de oración es un poder, gloria sea el hombre del Señor, un poder tan terrible, hermano, gloria sea el hombre del Señor, que puede romper las cadenas del diablo, hermano, puede destruir todo plan satánico. Hermano, no hay nada que pueda, gloria a Dios, contra un vallado de oración de un siervo fiel y prudente. Hermano, Dios es eso lo que está buscando hoy en este tiempo. No gente que clame, hermano, porque a veces nos hacen mal y nos hacen daño, y la gente es mala, la gente es perversa, y uno dice: Señor, mátalo.
que caiga fuego, Señor, como los discípulos le dijeron al maestro, que caiga fuego, Señor, y los consuma. Pero no, hermanos, gloria a Dios, Dios eso no quiere de nosotros. Ahora, esto es lo terrible, hermanos, nosotros tenemos que clamar, gloria a Dios, para que Dios tenga misericordia, para que Dios tenga piedad, porque lo que necesitan, hermanos, la gente esa, los desobedientes, las malas personas, los que nos difaman, gloria al nombre del Señor, los que hacen daño a la obra de Dios, lo que necesitan es un trato con papá, es un trato con Dios, eso es lo que están necesitando. Nosotros no tenemos que pedir que Dios lo destruya, tenemos que pedir que Dios tenga misericordia de ellos, porque hermanos, si la ira de Dios fuera sobre ellos, esto es terrible. Gloria a Dios, tenemos que pedir que Dios tenga misericordia, que Dios tenga piedad de sus siervos, de la gente, hermano, gloria a Dios, de las almas. Moisés dijo, Señor, no, por favor, aplácate, por favor, no, vuélvete de tu ira, vuelve. Gloria a Moisés a Dios, o sea, él le dio un consejo al poderoso, al soberano, ¿me entiende lo que le digo? Y en ese momento Dios lo respetó porque él estaba como sus hermanos y él estaba intercediendo, una intercesión poderosa, hermano. Dios no la puede resistir y no la puede rechazar. En ese momento le pidió permiso, déjame, si tú me dejas yo lo hago, si tú me dejas yo empiezo. Le dijo, no Señor, no lo hagas, no lo hagas, gloria a Dios. Y en ese momento dice que Dios se volvió y entregó, gloria a Dios, la ley a Moisés. Gloria al nombre del Señor. Moisés bajó del muro, hizo justicia ahí, gloria a Dios, delante de Dios. Y vemos, hermano, lo que hizo esto delante de la presencia del Señor. Ahora escuchamos el caso de Nínive, escuchamos el caso de Moisés y escuchamos también el caso, hermano, gloria a Dios, de Abraham, cuando en ese momento Dios había determinado destruir a Sodoma y a Gomorra. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando Dios tenía este pensamiento, Dios primero, ¿sabe a quién dijo? Yo le voy a consultar a mi amigo Abraham, porque Abraham es mi amigo y él tiene que saber lo que voy a hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando él le consultó a Abraham todo lo que iba a pasar sobre Sodoma y Gomorra, en ese momento Abraham se recordó que él tenía a un sobrino en la tierra de Sodoma, y él dijo, yo necesito clamar por él. Y empezó a interceder delante de Jehová Dios y le empezó a pedir que Dios tuviera misericordia de él, hermanos. Y esto termina, ¿sabe de qué manera? Dios enviando ángeles para rescatar de la mano, hermanos, de los enemigos, gloria sea el nombre del Señor, o de la mano de los crueles, de la mano de los pecadores, a Lot y a su familia. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es terrible, hermanos. Mire lo que produce o qué poder tiene el vallado, hermano, la oración, la oración intercesora. Cuando nosotros nos ponemos ahí en la brecha, en la ruptura que han provocado algunos, gloria sea el nombre del Señor, nos ponemos en la brecha y decimos, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia de la tierra, ten misericordia de las almas. Dios, hermanos, cuando nos humillamos delante de él, Dios, hermano, gloria a Dios, él tiene que tener misericordia de nosotros, así como lo hizo, amén, en diferentes oportunidades. Dios está buscando. En el tiempo de Ezequiel, Dios estaba buscando a alguien y dice que no había nadie, dice que no lo hallé. Lastimosamente Dios no encontró a nadie, por eso su ira se derramó. En este tiempo Dios tiene que encontrar gente intercesora, hermano. Muchas veces, como Moisés estaba en el templo, en la presencia de Dios, en el monte, arriba, en la gloria de Dios, y abajo se estaban corrompiendo. Gloria a Dios. Muchas veces, hermano, nuestros esfuerzos en la oración parece que son nulos y parece como que nosotros vemos a las personas que estamos clamando y la vemos que cada vez se corrompen más, se pudren más en el pecado, en la inmundicia, en el vicio, hermano, gloria a Dios. Pero no cese de clamar, hermano, porque en un momento algo va a pasar. Dios va a obrar, Dios va a tratar, Dios va a hacer algo, hermano, porque Dios va a hacerlo. ¿Sabe una cosa? Moisés dijo, no, Señor, vuélvete de tu ira, vuélvete de tu enojo. Le dijo Moisés a Jehová Dios, y en ese momento Dios se detuvo, gloria sea el nombre del Señor, y no destruyó a Israel, gloria a Dios, aunque se lo merecían, porque hay muchos que se lo merecen, hermano, pero tenemos que rogar a Dios misericordia. Eso primordialmente, la mente del Hijo de Dios tiene que ser esta: misericordia por las almas, amor por las almas, perdón de los pecados, hermano, que Dios tenga piedad, porque el que va a hacer la obra va a ser Dios. Y cuando Dios mueva su mano y empiece el trato de papá en esa vida, hermano, gloria a Dios, cuando empiece el trato de Dios sobre aquellos desobedientes, ahí es otra cosa, hermano, pero nosotros rogamos misericordia por ellos. En ese tiempo, en Ezequiel, Dios, gloria a Dios, a través del profeta, dice que Dios le dijo a la nación, miren, Dios estaba buscando a alguien que hiciera vallado, alguien que se ponga enfrente. Hermano, necesitamos ponernos enfrente de Dios con humillación, con lloro, con súplica, con quebranto. Hermano, eso es lo que Dios está buscando hoy en este tiempo. No gente que juzgue, no gente que diga, necesitamos volvernos a Dios, hermano, porque nosotros también estamos acá.
estamos metidos también con todos los pecadores y tenemos que clamar a Dios que tenga misericordia de Él, gloria a Dios, de la gente, de nuestros vecinos, de todos los que están alrededor nuestro, de nuestros hijos, de nuestros parientes, de todo, hermano, que Dios tenga misericordia. Eso es lo que tenemos que rogar, hermano, delante de Dios. Y sabe una cosa, Dios no nos va a rechazar. Dios no rechaza a su pueblo. Dios no rechaza la oración de nadie. Dios no rechaza la súplica. Tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que clamarle a Él, tenemos que decididamente ir a su presencia, así como los ninivitas fueron y dijeron: Señor, perdónanos. Y dice que hasta las bestias, los niños de pecho también estaban de gloria sea el nombre del Señor, estaban de ayuno, no comían. O sea que habrá sido un llanto, porque un nene, un bebito, gloria a Dios, de edad temprana, cuando no tiene su alimento, empieza a llorar, empieza a gritar, y ese llanto llegó a la presencia de Dios, hermano, determinando de que había un pueblo que se estaba humillando delante de Él y pidiendo a favor de la tierra. Hermano, Dios no hizo nada. Dios determinó y dijo: acá estos se arrepintieron y yo los perdono, porque Dios es un Dios perdonador. Él es un Dios de amor, y si nos volvemos a Él de todo corazón, en cualquier lugar de nuestra casa, un rincón de oración, algún lugar donde tengamos, hermano, nosotros tenemos que ir a la oración a Dios y clamarle y suplicarle y suplicarle y suplicarle, y no cansarnos de clamar y no cansarnos de suplicar, porque vamos a ver la respuesta, vamos a ver la victoria del Señor, vamos a ver, hermano, aunque parezca que no lo vemos y es como que miramos y decimos: pero ¿qué pasa? Estoy orando y no pasa nada. Hermanos, cuando más clamas, en algún momento Dios va a hacer algo. Dios va a mover su mano. Dios va a romper las cadenas de los vicios. Dios va a romper la cadena del pecado. Hermano, Dios va a deshacer la obra del diablo, porque la palabra del Señor dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y cuando yo le digo: Señor, tu palabra lo dice, Padre, tu palabra dice que tú viniste a deshacer las obras del diablo, hermano, nosotros estamos en victoria, porque reclamamos una palabra poderosa, humillados delante del Señor de toda la tierra. Hermanos, este es el mensaje en este día para tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, el poder del vallado. Gloria a Dios, si tú tal vez no lo estás haciendo, si has dejado la oración, si te has cansado, gloria a Dios, o porque muchos dicen: estamos en cuarentena ahora, están cerrados los templos. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Muchos dicen: están cerradas las iglesias, no tengo que clamar más. No, hermano, es el momento, gloria a Dios, donde tenemos que clamar. Es el momento donde más tenemos que humillarnos delante de Dios. Es el momento donde más tenemos que rogar misericordia. Hermano, no es el momento de colgar los guantes, como dicen, gloria a Dios, sino es el momento de meternos en la brecha, gloria a Dios, y suplicar con, gloria a Dios, con todo el deseo de nuestro corazón, misericordia por la tierra. Hermanos, este es el deseo de Dios. Dios nos va a demandar esto a nosotros, porque Dios dice: y yo busqué en la tierra, busqué gente, busqué a alguien, un siervo, una sierva, busqué a alguien, busqué, gloria a Dios, a algún diácono, busqué a un maestro, alguien que hiciera vallado, y no lo encontré, no lo hallé. Gloria a Dios, como estaban en cuarentena, no querían hacer ayuno, no querían buscar a Dios, no querían orar. Hermano, gloria sea el nombre del Señor. Este es el tiempo donde más tenemos que buscar a Dios, gloria a Dios, porque muchos solamente quieren orar cuando lo ven, gloria sea el nombre del Señor, pero Dios te quiere en lo secreto, Dios que te quiere en la intimidad. Ahí es donde Dios te ve, y cuando Él te ve, hermano, eso es lo poderoso. Hermano, iglesia de Jesucristo, este es el mensaje que Dios ha puesto en mi vida para compartirles hoy en este día a ustedes. Espero que haya sido de mucha bendición, gloria a Dios, que sea de bendición para su vida, para su hogar, para su familia. Hermano, y no se olvide, levántese vallado, gloria a Dios. A veces está la brecha abierta, gloria a Dios, está abierta, gloria a la brecha donde el enemigo quiere entrar, gloria a Dios, pero es necesario que alguien se levante y diga: Señor, yo me paro aquí en esta brecha a clamar y a suplicar y a levantar vallado delante de ti, Señor, a rogar misericordia, a rogar piedad. Hermano, clama, suplica a Dios, Él nos está escuchando. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, gloria a Dios. Y bueno, espero, como les dije, que esto sea de bendición para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, amén, gloria a Dios. Y bueno, que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes en este precioso día, gloria a Dios.